Nombre, apellido, lugar de nacimiento, estudios. Yo me llamo Antonio Hernández Carrillo, nací hace 79 años en Campotejas, en la provincia de Granada. No tengo ningún tipo de afiliación, no he tenido ninguna afiliación política ni sindical. Sin embargo, he tenido muchas afiliaciones asociativas, por ejemplo, asociaciones de vecinos, ONG, etc. Llevo en la OAC desde que me ordené de sacerdote en el año 67 y desde entonces he seguido y he continuado la trayectoria de la OAC. Son ya más de 50 años, 52 años. Conocí a la OAC en el seminario, en concreto en Salamanca, donde yo estaba haciendo la licencia en teología. Allí vinieron y había algunos estudiantes que estaban en la OAC y formábamos un grupo que llamábamos de Jesús Obrero. De tal manera que cuando yo me incorporé de cura en la Alpujarra, en Albuñol, pues yo ya inmediatamente conecté con los militantes de la OAC y ya comencé una vida, como si dijéramos, más directa de relación con la OAC. Y desde entonces hasta ahora pues he participado prácticamente en todo el aparato organizativo de la OAC, en todas las asambleas, desde la que se constituyó en primera hasta la 13ª, he estado presente. Muchos cursillos, en equipos en la OAC, etc. ¿Alguna persona en concreto cuando viniste aquí, algún militante que recuerde así especialmente? Sí, vinieron de Bilbao, vino un grupo de gente de la OAC que componían Juan Fernández, Maripán Millán, otra Maripán, María Ángeles. Esa gente fue con las que yo comencé, no solo yo, sino también la gente de alrededor de Granada y de la Alpujarra, en Motril, en La Herradura, Ignacio, etcétera. Empezamos en ese tiempo. Entonces quizás fue este grupo el que yo, la inquietud que tenía dentro, pues ya la pude secundar con ellos de una manera, como si dijéramos, más activa, más de conciliario. El sostén de nuestra vida de fe y nuestra militancia es el encuentro con Jesucristo, la espiritualidad. Ha sido central en la OAC a lo largo de estos 75 años de vida. ¿Qué características tiene la espiritualidad cristiana vivida en la OAC? Hombre, diríamos muchas, pero yo me he fijado en estas tres. Primero parto de una frase de Rovirosa que ya antes Antonio la ha dicho. La frase textual es: el yo de Cristo es muchísimo más importante que mi yo personal, que mi yo propio. La centralidad de Cristo, el cristocentrismo. Eso fue algo que a mí me impactó desde el principio en la OAC y que me sigue impactando. Otra idea también de la espiritualidad es que Dios no juega al escondite, no está en unos espacios sí, en otros no, y que sobre todo se hace presente en donde más necesidades de su presencia tiene, especialmente está dentro de aquellas personas que a nosotros nos resultan más alejadas de Él y más alejadas de la sociedad. Ahí está y se realiza la presencia de Dios. Y que esa espiritualidad, la tercera y última, por no decir más, está sobre todo, se hace presente, esa es la experiencia que yo tengo, debemos hacerla presente cuanto más desaliento hay. Eso que decimos en la oración a Jesús Obrero, que nosotros permanezcamos en el amor de Dios en medio del desaliento. No que nos quite el desaliento, sino que se haga más presente en nosotros en esos momentos el amor de Dios. Muchos conciliarios dicen que en la OAC he aprendido a ser cura. ¿Qué enseña la OAC para ser cura diferente de otros espacios? Para ser cura diferente de otros espacios. Yo he pensado sobre esta pregunta que no he sido cura nunca sin la OAC.
Eso es lo primero. Yo he compaginado siempre, después también lo diré de otra manera, ser párroco y ser conciliario del agua. Por otra parte, a mí me ha llamado más la atención la militancia adulta de la UAS. Es decir, que en la UAS me he encontrado yo con hombres y mujeres, algo también decía nuestro amigo Antonio, que son adultos en su fe, que no son monaguillos ni sacristanes, sino que de ellos yo he aprendido y podría haber aprendido muchas más cosas por medio del seglar cristiano de la UAS. Y luego también a mí me ha servido que estos seglares, y quizás en eso hemos tenido la suerte los conciliarios de la UAS, están situados siempre en un mundo que les es hostil, que hay un mundo injusto, que hay un mundo que oprime al pobre. Y entonces eso resulta que nos lleva a que esos cristianos viven en el conflicto. Entonces ese angelismo que podemos tener los curas de estar en nuestros espacios litúrgicos exclusivamente, el pertenecer a la OA nos ha dado pie para estar en el conflicto de la vida, en donde se juega la vida. Y eso es lo que realmente a mí me ha enseñado a ser cura dentro del agua. ¿Qué experiencia de apostolado obrero con todas las consecuencias nos puede relatar desde lo concreto? ¿Cómo Dios se va haciendo vida a través de estos hechos, de esta gente? Ya dije antes que he compaginado, y eso es quizás una de las gracias que Dios ha derramado sobre mi vida, el ser conciliario y el ser párroco. He sabido, por una parte, hacer una labor que no era fácil de compaginar, y sin embargo, pues los conciliarios de la UAS, en concreto en Granada, hemos estado, por supuesto, intentando al menos conciliarla. La presencia en los conflictos, la presencia en los barrios, la presencia en medio de la lucha, la presencia en las huelgas, la presencia en todo eso, pues lógicamente hemos ido viendo pues cómo son experiencias, no experiencias solo humanas, sino que son experiencias profundamente cristianas. Y luego, por otra parte, yo también recuerdo el haberme relacionado mucho con cierta cercanía de mucha gente de la base de familia. He comido con ellos, sigo haciéndolo, he sufrido con ellos, me he alegrado con ellos, en el nacimiento de sus hijos, en la muerte de un familiar. Y entonces, la presencia en los conflictos y la presencia en la familia de esta gente, a mí, lógicamente, me ha hecho ver en concreto qué es lo que significa la experiencia del apostolado obrero. ¿Cómo es una teología que toma conciencia de las preguntas de la gente y lo que viven, principalmente la gente más necesitada? Esta pregunta no acabo yo de entenderla. Es que yo creo que la teología no es distinta. Es la misma teología la que tenemos que vivir todos. Es una teología única la que hay que vivir, que nosotros en concreto la hacemos dando 3 pasos, que saldrá en todo lo que uno asista podamos decir sobre eso. Es una teología que es la teología de Jesús, volvemos a lo mismo, que dio 3 pasos permanentemente en su relación con los demás. Vio a su alrededor lo que pasaba, vio la muchedumbre hambrienta, vio el hombre que no veía, vio a los leprosos que estaban alejados de la sociedad. Primero darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, que esa teología no es exclusiva de la UAS, debe ser la teología de la Iglesia. Y después pensamos en Jesús y vemos lo que Él hizo ante eso, su misericordia, su compasión, su cercanía, su no pasar de largo, su pasar por el crisol de Dios su Padre y nuestro Padre, todo lo que veía en un juzgar, en un segundo paso,
¿qué quiere Dios de mí que yo pueda hacer? Teología de Jesús y teología, en este caso, nuestra. Y luego la actual. Yo no puedo permanecer con los brazos cruzados, sino que yo, pues aquello de Jesús, darle vosotros de comer. Pues el mundo no lo vamos a resolver, ni la OA, ni quizás nadie, pero sí podemos aportar nuestro granito de arena para que la teología haga que esta sociedad sea distinta de lo que es. Ahora mismo, por ejemplo, el conflicto de la epidemia que estamos viviendo. La teología tiene que decir de la OA y de fuera de la OA que aquellas vacunas, la vacunación, no sea exclusiva para los ricos, sino que sea especialmente de los pobres. Y eso es muy complicado. Ahí está el conflicto y ahí está la presencia que nosotros tenemos que hacer y que tiene que hacer nuestra teología. ¿Qué se echan falta en los seminarios para ganar en sensibilidad y apostolado hacia el mundo obrero? ¿Alguna experiencia de talleres, de jornadas de seminaristas? Tenemos mucha experiencia, Kitián, que está oyéndome, y yo, en las parroquias donde hemos estado, de que han estado con nosotros acompañándonos seminaristas. Hemos tenido diáconos, hemos tenido gente en los últimos cursos ya que iban a prepararse para ser curas. Y esa experiencia la recordamos con mucho agrado. Habremos influido mucho o habremos influido poco, porque ellos ya venían con sus ideas muy fraguadas, lógicamente de muchos años de seminario o de algunos años de su experiencia y de los curas que en ellos han influido más. Pero ciertamente ellos recuerdan con cariño la ayuda que nosotros les prestamos, nuestra manera de ser y nuestra forma de tratarlo, y nosotros también recordamos igual. Esa es una primera experiencia. Y otra segunda experiencia es que en el seminario hemos pasado gente de la OA, seglares y curas, casi todos los cursos, por estar una tarde con ellos, comiendo, celebrando la Eucaristía y hablándoles de lo que es nuestra misión y nuestro trabajo. Y eso, quieras que no, pues también ha contribuido a hacer una presencia en ese mundo del seminario. Es verdad que luego nuestra influencia es mínima comparada con la influencia que tienen a su alrededor, pero por nosotros que no quede, al menos nuestro granito de arena lo hemos intentado poner. ¿Cuánto de impulso hay a la labor de la OAC con el nombramiento y el hacer del Papa Francisco? A mí me resulta increíble que a las alturas en las que uno está, con tantos años ya de sacerdocio y de conciliaría en la OA, haya aparecido la figura de esta persona. Nosotros vivimos en nuestra juventud el Concilio Vaticano II y creíamos que aquello ya se había enterrado, o prácticamente no se había enterrado del todo, pero se estaba olvidando poco a poco. Hemos podido comprobar con alegría y con complacencia cómo la figura del Papa argentino ha vuelto a recordar esa ceniza, a removerla y a que aparezca realmente la luz del Evangelio. Sus encuentros con los trabajadores, sus encuentros con los sin techo, sus encuentros con los sin trabajo, sus encuentros con los emigrantes, sus visitas, bueno, y sus discursos. Yo, lo mismo que Antonio, pues leo, es raro que se me escape uno de los discursos. Yo creo que es un don, no digo yo que no nos mereciéramos, pero que sí realmente nos está estimulando mucho a nuestra edad y realmente es un signo de una luz inmensa que se abre en la Iglesia, en la renovación de la Iglesia y sobre todo en la Iglesia, en la presencia de los pobres. Aquello que le dijeron a él cuando fue nombrado Papa, no te olvides de los pobres, realmente es un hecho palpable en la vida del Papa Francisco. ¿Cuáles son desánimos hoy de los conciliaros de la OA y de la misma forma dónde se alimentan y refuerzan en la tarea hoy? Esta pregunta es
es complicada, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que en nuestras conversaciones los curas de ya de cierta edad reconocemos los conciliarios de la UA, reconocemos que el futuro de los conciliarios en la UA lo tenemos muy complicado y muy difícil. Pues porque vemos que a pesar de los esfuerzos que se hacen y seguiremos haciendo, es muy difícil enchufar, empalmar y unir con las inquietudes que tienen los jóvenes que hoy quieren ser sacerdotes. Nos cuesta muchísimo trabajo. Hacemos lo que podemos, pero realmente uno se pregunta, ¿es que esta forma de ser cura y esta forma de ser conciliario estará tocando a su fin? Nos preguntamos muchas veces eso, o yo por lo menos me lo pregunto. ¿Esto tendrá algún porvenir? Entonces eso nos llena de una cierta incertidumbre, porque vemos que la renovación del conciliario en la OA está costando trabajo especialmente a nosotros los conciliarios de Granada. Ahora bien, esto también lo aprendo yo de Antonio, y muchas veces, que esto se tiene que abrir camino por donde sea, que tendremos que hacer de otra manera, que los curas y los militantes de la OA debemos cambiar, que la cultura que hoy tenemos que ver la manera de hacerla más cercana y hacerla nuestra, porque la llama y el mensaje que nosotros no hemos inventado, ni mucho menos, Dios nos libre de pensar eso, sino que hemos recogido del Evangelio, tiene que ser una llama que ilumine la manera de ser conciliario, la manera de ser militante y la manera de todo. Yo esto lo veo por una parte con pesimismo y con incertidumbre, y por otra parte con esperanza de que quizás de esta ceniza nazca una vida nueva y una manera de ser nueva, de ser conciliario, incluso de ser militante dentro de la OA. Porque lo que sí hace falta es que ciertamente personas, hombres y mujeres, que en el corazón del conflicto y del mundo obrero anuncien y vivan el Evangelio. Experiencia en el movimiento de creatividad, de coraje, de paciencia. También digo tres cositas que podían multiplicarse. Por una parte, en primer lugar, pues lo que yo he sacado de experiencia en este movimiento de la OA es el tesón y el entusiasmo a pesar de los pesares. Nunca la cosa está perdida. Siempre hay un deje y un hilo de esperanza. Entonces ese entusiasmo y ese tesón es algo que pertenece a la propia experiencia que yo he recibido de la OA. En segundo lugar, yo he tenido la gracia de haber conocido y conocer a grandes personas que pertenecen a la OA y a grandes personas militantes, seglares y conciliarios. Lógicamente, sobre ellos resplandece con luz propia Tomás Malagón, que es el tercer punto que yo quería decir. Tanto Antonio Quitián como yo hemos hecho cientos, yo creo que no exagero, cientos de cursillos con este conciliario que fue conciliario general de la OA, Tomás Malagón. Recuerdo con alegría, y también Antonio, 2 meses que estuvimos julio y agosto en un cursillo, julio y agosto, pasando calor, en el año 72, en La Roza. Y allí Tomás Malagón nos fue desgranando de todo lo que la OA había supuesto para él, cursillos de eclesiología, de cristología, del reino de Dios, de sacramentos, etc. Y recuerdo especialmente algo que él nos habló muchas veces de su amigo Guillermo Rovirosa. Yo no conocí personalmente a Guillermo Rovirosa. Antonio sí, en un par de encuentros. Yo no lo conocí. Pero realmente la manera
que tenía de hablar, con qué entusiasmo, con lágrimas en los ojos. Recuerdo que Malagón hablaba de él, de su entusiasmo, de su amor a la Iglesia, de su retirada de la UAS, cómo vivió aquello como una gracia de Dios, de su manera de hablar, de su comportamiento, etcétera, etcétera. Por eso digo que yo recuerdo la tensión, los grandes militantes y la figura de estas dos personas.